todos ya conocemos, ¿no? La pandemia de COVID-19, pues estas visitas estuvieron mucho más marginadas. Y bueno, pues ahora tus Cincinnati Bengals han sido visitados por una buena cantidad de talento, ¿no, coach? Tenemos pues por ahí alas defensivas, tenemos linieros defensivos, tenemos corners, tenemos corredores. Esto sin mencionar a los jugadores que también ya pues se tuvieron conversaciones interesantes con ellos en el Combine, ¿no? Sí, fíjate que esto te da la oportunidad de conocer en otra perspectiva al jugador, ¿no? Al posible jugador que estás evaluando y que pudiera llegar en la posición que tú eh, tienes que escoger. Y es interesante porque te da la oportunidad de hablar con chicos que posiblemente no los pudiste evaluar, ¿no? Y hay que recordar que el staff de escauteo de los Bengals es de los más chicos que hay en el país. Pero de los mejores también. Se apoyan mucho en analítica, pero le ponen este trato personalizado que tienen los scouts, un poco como lo hacen en colegial, es decir, todavía van, visitan el colegio, hablan con coaches, con familiares, con maestros, compañeros de clase y toman sus notas. Entonces, los scouts en Cincinnati se pasan una semana en Clemson, la siguiente semana van a Kentucky, luego a Ohio, o sea, se pasan prácticamente viajando y eso les permite tener anotaciones más precisas, ¿no? Posiblemente se les complique y ha pasado y por eso de repente vemos estas fallas que, bueno, de estos, poniendo un ejemplo, ¿no? A lo mejor es la ronda 5 y de estos 7 jugadores pues, solamente visitaron a 2, ¿no? Y no tienen, no es posible evaluar o sacar alguna conclusión en 5 minutos para estas rondas finales. Entonces, estas visitas son importantes porque te permite interactuar con el prospecto. Y nosotros pudiéramos leer entre líneas con estas visitas cuál es el interés de Cincinnati, ¿no? Reforzar la línea defensiva, que ya es algo que platicamos, el tema de los esquineros, pues es algo que creo que Cincinnati va a buscar, no solamente en rondas principales, como es el caso de Manuel Forbes, que aunque es pequeño de tamaño, tiene cualidades atléticas muy, muy impresionantes. El caso de Carrington Valentine sí es un jugador que pudiera ir a final del draft. El caso de los corredores, bueno, ya lo platicamos en el programa anterior. Cincinnati nos ha movido porque le va a dar más oportunidad a Trayvon Williams y a Chris Evans y pudiera venir algún novato. Y este chico, Keaton Mitchell, es bastante interesante. Es un Darrell Sproles versión 2023, que si lo recuerdan es jugador chaparrito, muy modelo, explosivo, ¿no? El caso de las alas cerradas, que aparte de que ya platicó Cincinnati con los que van a salir en primera ronda, como es Michael Myers, como es Sam Laporta, aquí Josh White y Johnny Lumpkin pudieran venir en la ronda 5, ronda 7. Bueno, el caso de alas cerradas que ya vimos, ¿no? Darnell Washington y Dalton Kincaid, ¿no? Bastantes corredores también. Algo muy interesante lo de Zach Carbonet y Jahmyr Gibbs. Deben de irse. Si Cincinnati busca un corredor de estos dos nombres, bueno, pues debe ser ronda 1, ¿no? Porque no van a estar disponibles en ronda 2. Mismo caso de las 4 alas cerradas que tienes ahí, ¿no? Seguramente de esas 4, cuando Cincinnati estén en el pick 28, alguno de ellos ya habrá salido. Por eso es interesante ahí lo de Darnell Washington, Michael Myers o Dalton Kincaid, que seguramente platicaremos la próxima semana qué pudiera ser o cómo Cincinnati se iría moviendo. Bajo los diferentes escenarios pudiéramos platicar de qué es lo que escogería la Houday Nation si estuviera en la posición 28, qué es lo que tú pudieras escoger si tuvieras, por ejemplo, algunos de estos nombres, ¿no? Y
También ha habido interés en quarterbacks de rondas finales. Hay que recordar que Brandon Wilson no está, Brandon Allen no está firmado, y Cincinnati se ha entrevistado a un par de quarterbacks de última ronda, como es el chico este de UCLA, y otro quarterback que también está ganando momentum en entrevistas y en workouts privados que ha tenido, ¿no? Un factor interesante, se pueden dar cuenta, es no hay receptores abiertos. Creo que Cincinnati está cómodo con su cuerpo de receptores abiertos. El caso de la línea ofensiva, ya se entrevistó los Bengals con muchos de ellos, de los que pudieron estar, Anton Harrison, Dawan Jones, Darnell Wright, ya han platicado con ellos. Y bueno, pues hay movimientos que nos pueden mostrar tendencias de lo que espera Cincinnati hacer. Creo que los Bengals tienen más o menos definido que primera ronda sería lo que no ha reforzado, que perdió en esta agencia libre, que es el caso de los corredores, que es el caso de las alas cerradas y que es el caso de línea ofensiva, ¿no? Por ahí pudiera caber un esquinero, por ahí pudiera caber un liniero defensivo, ¿no? Rondas finales, corredores, obviamente, porque es algo que es una necesidad en el equipo, alas cerradas, que es una necesidad en el equipo, un quarterback suplente, que es necesidad en el equipo, y más o menos así se va a ir configurando el draft, ¿no? De acuerdo, yo creo que la profundidad del talento disponible va a ser lo que va a decantar hacia una de estas tres posiciones. Creo que queda muy claro, precisamente como dices, por los candidatos que ha estado evaluando Cincinnati, que las tres prioridades son tanto línea ofensiva, y estamos hablando de tackles ofensivos, corredores y alas cerradas como prioridades para poder escoger en las tres primeras rondas. Sin embargo, no solamente la necesidad de Cincinnati y lo que haya escauteado Cincinnati va a determinar la elección que harán, sino cómo se vaya yendo el talento, especialmente en primera y segunda ronda, ¿no? Yo creo que por cómo pudiera ir fluyendo el draft, creo que lo que va a escasear primero son los tackles ofensivos, y eso va a orillar tal vez a Cincinnati a llevarse, no tanto por gusto, por estrategia, sino pues por necesidad, a un tackle ofensivo antes de que se vaya la mayor parte del talento. Creo que va a haber talento todavía de corredor disponible en segunda ronda, y creo que va a haber alas cerradas disponibles en tercera. Especialmente creo que el caso de Sam Laporta. Finalmente veremos a Dalton Kincaid irse a un equipo, creo que esté en mayor necesidad de un plug and play. De él platicaremos la semana que entra. Coach y yo ya traemos ahí una polémica para variar, ¿no? Acerca del caso de Dalton Kincaid, ¿no? Michael Mayer, que también es uno de los grandes talentos generacionales que hay en ala cerrada. Seguramente también se estará yendo con un equipo de la suerte, yo creo, anticipo del estilo de Nueva Orleans, que además, bueno, tendrán un nuevo quarterback ahí en la persona de Derek Carr. Entonces, creo que eso va a ir decantando precisamente el hecho de que estemos viendo, dependiendo del talento disponible, a Anton Harrison o a Darnell Wright quedándose en primera ronda con tus Cincinnati Bengals. Por ahí a lo mejor alguno de estos corredores que estábamos viendo en las filminas, definitivamente Jahmyr Gibbs y bueno, ni se diga, ¿perdón? Carbonet. No, pero Robinson. En primera ronda, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Robinson. Tal vez estaríamos viendo a Carbonet o a Cam Peoples o a Tavian Thomas todavía disponibles en segunda ronda, que podrían ser elecciones pues bastante decentes tal vez para segunda ronda. Y un Sam Laporta, yo creo que sí llega a tercera. No hay que olvidar que Cincinnati escoge al último de cada ronda, ¿no? Al final es la posición número 28 en primera ronda por el castigo de los Delfines, y después ya te vas hasta el 29, ¿no? Entonces, sí hay que recordar, a Cincinnati le tocaba el 29, pero a Miami le quitaron su primera selección colegial por violar el tampering period y haber contratado a Tom Brady antes de tiempo.
en esa misma temporada en la que él se va a los Tampa Bay Buccaneers. Eso se determinó apenas a mediados de temporada pasada y por eso pierde la primera ronda en el draft de este año, y por eso Cincinnati, bueno, se ve beneficiado y escogen el 28, pero en el resto de las rondas, ya cuando Delfines entra de nuevo en la combinación, pues Cincinnati escoge en el lugar 29 de la respectiva ronda, ¿no? Entonces, bueno, coach, no sé si tengas otro apunte acerca de talentos que estuvieron visitando, si no, ya para pasar al último tema y al cierre de este programa. No, digo, síganos en redes sociales, ahí vamos a estar comentando las visitas, y creo que va a ser un draft bastante interesante porque creo que Cincinnati cubre sus necesidades y en la agencia libre, aunque le falta profundidad en las líneas, ¿no? Y para quienes no seguían o no siguen aún al coach en redes sociales, búsquenlo en Twitter como @coachwhoday, ¿no? Está bien fácil porque Whoday, pues lo vemos prácticamente en toda la pantalla, entonces nomás pónganle Coach Whoday. Coach se escribe C-O-A-C-H, no le van a poner couch porque ese es sillón, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Whoday Nation en español suscribiéndote aquí.